Es artesanal. En Alemán seleccionamos la miel de los mejores apicultores. Es salud. Déjate cuidar por los beneficios de nuestra miel. Es natural. De flor de romero, azahar, eucalipto, lavanda y muchos más. Hace 5 generaciones que Alemán te ofrece todo un universo de sensaciones para los 5 sentidos. Alemán. De las mejores flores, la mejor miel. Y ahora un nuevo episodio de Con B de Salud. Hola, bienvenida al podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. Nuria, en este 2022 la verdad es que estamos que nos salimos, porque poco a poco vamos invitando a personas a nuestro podcast. Primero de todo que nos digan que sí, que yo esto siempre para mí es un premio porque cuando te pones en contacto con una persona que tiene una agenda, que tiene un trabajo, que tiene un día a día bastante complicado, le explicamos quiénes somos, qué es lo que hacemos y encima nos dicen que sí, para mí ya es una alegría. Si además tiene el currículum de nuestra invitada de hoy, ya es para quitarse el sombrero, ponerse de pie y yo no sé cómo vamos a hacer hoy el podcast. Pues mira, Mariví, me parece súper bien porque uno de los propósitos para este 2022 va a ser la gratitud. Estoy en plan agradecer y hoy quiero agradecer y agradecerte a ti todo este tiempo que llevamos haciendo este podcast porque realmente me llena de satisfacción, no lo puedo decir de otra manera, y además me llena de orgullo también de orgullo de aprender de ti y de todas las invitados a este podcast. Y hoy tenemos una mujer súper polifacética que la verdad es que no sé de qué vamos a hablar porque hay tantos temas que tocar. Si hay un día que digamos tiene que volver, creo que va a ser hoy. Ya sabes que una de mis frases que más repito siempre es agradecida y emocionada. Y si es a ritmo de la canción de Lina Morgan, ya no puedo pedir más. Pero bueno, vamos a dejar las bromas aparte y vamos a dar la bienvenida a Sonia Méndez. Ella es abogada, criminóloga y especialista en gestión de conflictos y también de inteligencia emocional. O sea, es un poti-poti que decimos aquí en Cataluña. Fantástico porque ella habla de mediación familiar, de mediación también comunitaria y gestión de equipos. El tema de la inteligencia emocional a mí me tiene enganchadísima, pero ya cuando he visto que es criminóloga, digo, es que ya esto ya es increíble porque ahora hay que vigilar cómo hablamos y qué gestos porque ella nos va a estar analizando. Nuria, ¿eres consciente de ello? Sí, sí. Y vamos a empezar a preguntarle ya por lo de la mediación. ¿Empezamos por ahí o qué te parece, Mariví? Pues a ver qué dice ella. Sonia Méndez, bienvenida con B de Salud. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contentas que hayas aceptado nuestra invitación y como hemos dicho en la presentación, claro, tú eres muchas cosas. ¿Cómo te defines a la hora de hacer tu speech, aquello que dicen elevator, cuando te estás presentando, ¿cómo lo haces? Pues es muy complicado, la verdad. Me ha hecho gracia porque realmente es complicado porque durante el día, digamos, durante el día y durante la noche, ¿no? ¿Qué diferencia? Durante el día en mi trabajo habitual soy abogada en la Diputación de Gerona, en un organismo de salud pública. Y ahí llevo todo el tema de contratación, licitaciones, concursos públicos, ¿no? Y me hace gracia porque cuando estamos en una mesa de contratación, ahí todos serios con las empresas, ¿no? Las leyes y nos ponen recursos y tal, no siempre sale alguien y dice, ostras, ¿tú eres la de la radio? Ostras, te he visto en Instagram. Y es como, no, ahora no. ahora no toca. Y luego pues mi jefe dice, no, es que Sonia pues es polifacética. Y sí, realmente sí. Bueno, yo creo que todos lo somos. Lo que pasa es que yo, pues mira, he tenido la oportunidad o la desgracia, no sé, de que para llegar a hacer lo que me gusta, pues digamos que no he podido coger el camino recto. He tenido que complicarme un poco. Y al final, pues el poti-poti este que comentabas, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, por un lado tengo la faceta más jurídica, ¿no? Que es como muy responsable, muy ordenada, tenerlo todo muy controlado, tal. Y por la otra tengo el emocional, que en el fondo es el que
el que me sale directo, ¿no? Y es el que se va más acorde con mi manera de ser y mi manera de hacer, ¿no? Pero yo creo que una cosa se retroalimenta de la otra, ¿no? Porque cuántas situaciones te habrás encontrado con esa seriedad, ¿no? Precisamente y que en el mundo jurídico, que de repente dices, ay, aquí si le pusiéramos un poquito de emoción, quizás se desencallaría, ¿no? Y iría todo como más fluido. Sí, de hecho me costó muchísimo aceptar que yo podía ser yo misma en un ámbito jurídico, ¿no? Porque al final, claro, yo estudié Derecho, no me preguntes muy bien por qué, pero con 18 años, bueno, yo tenía claro, ¿no?, que quería ir a la Universidad Autónoma de Barcelona, lo tenía clarísimo. Hacer, pues no lo tenía muy claro, la verdad. Entonces, bueno, la vida me llevó a Derecho pues se me daba bien, iba probando, ¿no? Bueno, tenía una vida increíblemente fantástica en Barcelona. Y bueno, todo fue como muy rodado, ¿no? Pero sí que es verdad que el típico rol jurídico, pues es como, o yo lo veía como muy masculino, muy agresivo, muy que yo no podía ir llorando por las esquinas, ¿no? Claro, yo veía que yo era de las que iba llorando por las esquinas. Entonces, claro, tenía como mucha frustración de yo no puedo hacer esta faena. Pero al final, bueno, después de muchísimo estudiar, me saqué unas oposiciones, bueno, unas cuantas, porque el camino del opositor pues ha durado unos 9 años, o sea que he ido una detrás de otra, pero finalmente pues ahora ya estoy en técnica jurídica y estoy muy contenta porque al final el sitio que parecía como inalcanzable y súper serio y súper masculino y tal, pues ahora es hecho con amor, con trato, con comunicación, con gestión de equipos, ¿no? Escuchando qué necesitan los otros técnicos e intentándolo plasmar de la mejor manera, intentando llegar a acuerdos con las partes. O sea que al final yo creo que he feminizado, por decirlo así, no sé, no sabría cómo decirlo, he endulzado, ¿no?, lo que parecía tan agrio. Y bueno, yo creo que también era un prejuicio que yo tenía, ¿eh? Pero está bien porque al final te tienes que hacer la faena o lo que hagas, ya sea en casa, en la faena, con los amigos, lo tienes que convertir a lo que tú eres, porque si no, no es auténtico y acaba, o sea, cuando las cosas son forzadas no acaban saliendo bien, ¿no? Por tanto, bueno, he tenido la suerte o la desgracia de que he tenido que dar muchas vueltas para llegar aquí, pero bueno. Y también en este proceso de cambio, de adaptación a esa feminización que tú comentas, ¿ha aparecido por allí también el tema de la mediación, este paso, ¿no?, entre quizás lo jurídico y lo más emocional, personal? Sí, de hecho, si vamos viendo toda la línea esta del currículum, ¿no? Yo creo que yo descubrí que a mí me gustaba mucho la psicología, la descubrí tarde por eso, ¿no? La descubrí en medio del derecho, es lo que os decía, derecho realmente sin mucho esfuerzo pues se me daba muy bien, entonces era como, ostras, ahora no vas a abandonar, ¿no? Todo te va bien, tal. Y me equivoqué, ¿eh? Seguramente si tiras para atrás diría, no, déjalo todo y estudia psicología, pero aquello que vas como tirando, ¿no? La vida te va llevando y tampoco nos conocemos tanto, tenía yo 18, 19, 20 años, ¿no? Entonces, yo ya vi que me gustaba psicología, entonces intenté buscar puntos medios entre derecho y psicología, y el punto medio entre un buen abogado y un buen psicólogo, sin duda, es la mediación. Lo que pasa es que la mediación, solo con mediación, yo creo que me sentía que me faltaban herramientas. Por eso después decidí especializarme en inteligencia emocional, porque la mediación como tal, ¿no?, desnuda, digamos, sí que tienes técnicas, pero necesitas el refuerzo de la comunicación, del liderazgo, del autoconocimiento, porque si no, no puedes ni transmitir ni conectar con las partes, ni puedes hacer que ellas conecten entre ellas. Entonces creo que, bueno, juntar mediación e inteligencia emocional para mí es como no sé, la clave de que podamos llegar a un buen acuerdo. Y lo más bonito que tú haces, desde mi punto de vista, es que no solamente te dedicas a la mediación familiar, sino que también a la mediación de gestión de equipos, que creo que son cosas muy diferentes, pero que a la vez nos puede ayudar, porque si tenemos una buena inteligencia emocional cultivada, que sabemos utilizarla, que sabemos un poco ponerla en su sitio en cada momento, nos puede ayudar mucho en nuestro día a día. Muchísimo. Es que cuando hablo de inteligencia emocional, o sea, yo creo que ya rozo el punto friki, ¿no? Porque soy como súper apasionada, ¿no? Y es como que siempre que hago formaciones e intervenciones es como que
les quiero transmitir que es obligatorio, que es necesario saber inteligencia emocional, ¿no? Y porque es que es básico, o sea, lo necesitas para todo, para ir a comprar el pan, para subirte a un ascensor y saludar al vecino, para decir que no, para marcar límites, para hacer una ruptura de pareja, para ascender profesionalmente. O sea, la inteligencia emocional lo es todo. Y yo siempre les digo, en las escuelas pueden ser grandes matemáticos, grandes ingenieros, pero si no podemos pedir tranquilamente lo que deseamos, si no sabemos marcar límites, si no nos sabemos conocer y querer, no podrás llegar a ser feliz. Y al final, si tú preguntas a las personas, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres ser? ¿O cómo quieres que sean tus hijos de mayores? La mayoría de gente te dirá felices. Pues para ser feliz, inteligencia emocional. A partir de tener unos buenos conocimientos de inteligencia emocional, yo creo que puedes llegar a ser mucho más exitoso, pues ya te digo, desde en una situación de pareja, como en una gestión de equipos, como en una reunión de comunidad de vecinos. Porque Sonia, muchas veces hablamos de la inteligencia emocional, pero ¿cómo la definirías tú para todas aquellas personas que ahora nos están escuchando? ¿Qué sería para ti tener una buena inteligencia emocional y qué se requiere? Mira, la inteligencia emocional aparte tiene esta parte que me relaciona muchas veces con algo muy espiritual, ¿no? Por ejemplo, mi padre ahora ya está empezando a pillar qué hago, ¿no? Pero hasta hace muy poquito era en plan, no sé qué hace mi hija, ¿no? Y se da como un tono muy, muy espiritual. Y yo siempre digo que no me quiero alejar de la parte espiritual porque está dentro de nosotros, pero que es ciencia. O sea, la inteligencia emocional no deja de ser un funcionamiento de nuestro cerebro en que conecta unas emociones con unas reacciones físicas, fisiológicas, cognitivas, emocionales, que debemos conocer. Porque cualquier frase, cualquier mirada, cualquier cosa que vemos en televisión, cualquier cosa que entra dentro de nuestro organismo, a través de los sentidos, digamos que entra directo a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo empieza a trabajar de una manera rollo máquina y de aquí pues saca unas reacciones. Y estas reacciones yo pienso que si tú las conoces puedes controlar mucho mejor, ¿no? No se trata de un control pues para no llorar o para no sé, no, es un control pues para ser más feliz, para poder conocerte, para poder prevenir, es mucho más para conocerte, ¿no? De decir, ostras, esto que me acaba de pasar pues me está haciendo reaccionar, estoy empezando a sudar, me noto que tiemblo, me noto que me está viniendo miedo y saber el por qué, ¿no? ¿Qué pensamiento estoy teniendo yo que me está haciendo llegar a este punto, ¿no? Por tanto, inteligencia emocional no deja de ser cerebro, inteligencia como tal, ligada a las emociones que no dejan de ser hormonas, neurotransmisores, etcétera, etcétera. Claro, porque fíjate que muchas veces es que sabemos que nos ocurre algo en nuestro cuerpo, no sabemos muy bien por qué, nos cuesta mucho poner nombre a las emociones, pero a veces cuando ya sabemos exactamente por qué nos ocurre, ¿no? Cuando realmente nos dan una explicación de, oye, a ti te pasa esto porque seguramente te ocurre esto, ostras, es como que nos abre la mente, ¿no? Ya nos tranquilizamos mucho más, el hecho de ponerle un significado a lo que nos ocurre ya casi nos relaja, ¿no? Nos pone al menos un poquito más tranquilos. Y tanto. Piensa que, mira, un ejercicio muy, muy sencillo es cuando estamos, o se aplica a los niños, ¿no? Pero es que tendemos siempre a la educación emocional a enfocarla en niños y no, o sea, en niños y adultos, ¿no? Porque al final nuestro cerebro, digamos que está mucho más desarrollado, por tanto, tiene que funcionar mucho mejor, ¿no? Y, por ejemplo, un ejercicio es cuando estás muy nervioso o muy enfadado y tal, una pregunta que puedes hacer a la persona que ves muy angustiada, ¿no? Es preguntarle, ¿cómo te sientes? Con esta pregunta tan simple y que puede parecer tan obvia, lo que hacemos es que la amígdala, que está en el sistema límbico de nuestro cerebro, lo que hace es que de golpe, como que tiene que procesar la respuesta, lo que hace es que se hace pequeñita. ¿Vale? Y al hacerse pequeñita, para decirlo así un poco que nos entendamos, al hacerse pequeñita lo que hace es que el sistema límbico se relaja y podemos llegar a otra parte del cerebro, que sería el neocórtex, que es el que puede pensar, el que puede decidir, el que puede poner un poco de calma a la situación. Por tanto, es necesario que sepamos estas cosas porque muchas veces viene gente que me dice, es que no estoy bien. Y tú les dices, ¿pero por qué? Y no te lo saben decir. O están temblando y no son conscientes que están temblando. O les dices... Por ejemplo, en la última intervención de empresas que hice,
eran todo de chicos, ¿no?, que trabajan en un taller, ¿vale? Había electricistas, mecánicos, etcétera. Y yo les explicaba, ¿no?, la regulación emocional, les decía, cuando estáis nerviosos o tenéis ansiedad o tal, en qué parte del cuerpo, ¿no?, qué manifestación tiene. Y fue muy bueno porque algunos lo sabían, porque yo les daba ejemplos, les decía, os viene diarrea, se os para el estómago, os vienen taquicardias cervicales, de espalda, ¿no? Yo iba dando ejemplos, ¿no? Y al final, pues todos más o menos, ¿no?, se iban encajando a ver en qué grupo estaban. Pero hubo uno que no sabía qué decirme y me dijo, no, es que a mí no me pasa nada, nada. Y yo, pero es que no puede ser que no te pase nada. Y bueno, la semana siguiente lo fue reflexionando y al final me vino con una lista de cosas que le pasaban y digo, ahora me gustas, hombre. Una pausa y volvemos enseguida. Las temperaturas bajan y los cambios de tiempo afectan a nuestro cuerpo. Crear una barrera de protección es muy importante y lo podemos hacer con una buena alimentación. Quiero hablarte de Alemany, que nos presenta un nuevo producto que por separado ya lo conocías: miel y limón. Un proyecto innovador que recupera la tradición de siglos y siglos. El sello Bilab, Laboratorio de Miel, investiga con Alemany los usos de este producto. Una combinación de miel y limón con propiedades nutritivas, alto contenido de vitamina C que calma la tos y el dolor de garganta. La Universidad de Lleida y Alemany han trabajado para hacer posible este producto, con un asesoramiento en las proporciones de ingredientes idóneos para la mezcla y obtener un producto organoléptico y a la vez garantizar las propiedades nutritivas del limón junto a la miel. La empresa Alemany tiene muchos valores, entre ellos apostar por la humanización de la producción. El etiquetado del producto se hace de manera manual y lo realizan personas con discapacidades diversas del tercer sector. Personas, no robots. Semana a semana te iremos presentando la gama de productos de Alemany. Te dejaré en la descripción del episodio la web de alemany.com. Y que siga con B de salud. Es muy interesante todo lo que acabas de decir, ¿no? De cómo podemos, sobre todo, identificar qué sentimos cuando tenemos un problema. Hay personas que no saben, como este ejemplo que tú nos decías, o que no quieren, que viven esa desesperación de algún momento complicado, se lo comen y no lo explican. No sé si es más bueno poder explicarlo, porque da la sensación que en el momento que te desahogas, que se lo explicas a alguien de confianza, el peso es menor y hasta te sientes un poco mejor. Yo te diría que sí, pero porque a mí me funciona. Es decir, sí que los estudios demuestran que cuando pones nombre a las emociones o las escribes o las explicas o confías en otra persona, sí que los estudios demuestran que el bienestar es mucho mayor. Primero porque estás actuando con la racionalidad esta que os comentaba del neocórtex, tiene que buscar las palabras. Bueno, mientras estás entretenido, digamos, buscando tus palabras, digamos que se va relajando toda la parte, ¿no?, más emocional. También, ¿qué pasa? Cuando nosotros compartimos con otras personas, se desarrolla dentro de nosotros la confianza, ¿no?, por decir algo. Entonces, ¿qué hace? Pues que la oxitocina de golpe sube. La oxitocina si sube, el cortisol, que es el nivel de estrés, baja. O sea, son matemáticas. Es que siempre les digo, es que alejémonos un poco de lo espiritual y miremoslo desde también un punto de vista como muy matemático. En plan, si la serotonina la tienes más baja, pues tienes que hacer que suba. O si estás muy nervioso, pues tenemos que poner aquí música, tenemos que comer chocolate, tenemos que quedar con los amigos. ¿Por qué? Porque no es el café que compartas con el amigo, es aquel momento, tú estás generando dopamina, oxitocina, etcétera, etcétera. ¿Que cada uno tiene que buscar su manera? Sí. A mí, por ejemplo, me va súper bien comentar lo que me pasa, hablarlo, verbalizarlo. En cambio, mi pareja, por ejemplo, yéndose en bici. Vale, cada uno tiene que buscar su manera, pero sí que sería importante saber que el por qué le gusta ir en bici, por qué le va tan bien ir en bici, porque lo que hace es que sus endorfinas suban y entonces siente más bienestar. En cambio, yo tal vez, pues no sé, quedando con una amiga o abrazando a mis hijos o mira, hoy leía un libro de Marian Rojas, que es de la persona vitamina, creo. Sí, sí, sí. Que sí, que decía, ¿no?, que ella tuvo un altercado en un garaje, ¿no? Empieza el libro así, ¿no?, que ella tuvo un susto en un garaje, ¿no?, y llegó a casa súper nerviosa, pero que su bebé reclamaba pecho y le dio pecho, ¿no?, y que en el rato en que daba pecho se fue calmando.
Y claro, se dio cuenta que era la oxitocina que estaba generando lo que hacía que bajara su cortisol. Es que imaginaros que todos fuésemos súper conocedores de estas cosas, de la misma manera que sabemos qué alimentos llevan gluten y qué alimentos llevan lactosa. Bueno, creo que sería mucho más sencillo para todos. Pero escuchándote ahora, Sonia, también me da un poquito de miedo porque muchas veces utilizamos ciertas conductas, como ahora te decías, tu marido muy bien, coge, se va en bici, ¿no? Y eso es una conducta muy saludable, pero a veces utilizamos un poco la evasión, frente cuando estamos en una situación de mucha ansiedad, mucho estrés y no sabemos muy bien cómo gestionarla, caemos también en el riesgo de hacer conductas que a lo mejor no son tan saludables, ¿no? Y ahí muchas veces nos vamos a ciertas conductas de riesgo, como puede ser muchas veces pues, el consumir alcohol, consumir otras drogas o llegar incluso a hacer pues, algunas adicciones como una posible vía de escape frente a estas situaciones. ¿Cómo podemos gestionar esto? Es que yo creo que necesitas sensibilización y visibilización, porque al final cuando tú quieres huir de un sitio es porque te da miedo, porque no lo conoces, porque lo ves como una amenaza. Entonces lo que haces es buscar una vía de escape. Si has tenido la suerte que has nacido con una inteligencia emocional, porque al final la inteligencia emocional no deja de ser una capacidad. Unos tienen inteligencia matemática y otros tienen inteligencia emocional. Si tú has tenido la suerte de nacer con una alta capacidad de inteligencia emocional, probablemente tu vía de escape será mucho más sencilla y más práctica, más directa. En cambio, si tú has nacido con ciertas limitaciones o tu educación emocional ha sido muy pequeña y muy insuficiente, lo que quieres es huir, ¿no? De la misma manera que cuando tienes miedo quieres huir, pues esto es un poco lo mismo. Te pasa una situación angustiosa que no sabes controlar, que hace que ya no seas tú y entonces quieres evadirte. Y lo que hacemos es pues evadirnos de la forma que sabemos que nos han enseñado a hacer, ¿no? Por ejemplo, hay un vídeo de Ana Llanes, que es una ilustradora, que se llama El vacío y que es súper bonito porque habla de la tristeza, ¿no? Y así con las ilustraciones y una música preciosa, lo que viene a explicar es que cuando una persona se siente triste, se le hace como un agujero en la barriga, ¿no? Y que intenta llenarlo, ¿no? Pues intenta que otras personas le construyan un tapón para su barriga, intenta poner dulces, móvil, chocolate, ¿no? Cosas que no nos hacen un bien, ¿no? Que es lo que tú comentabas, Nuria. Finalmente el vídeo, ¿no? Acaba que el tapón, digamos, no acaba de haber un tapón, sino que de donde salían los monstruos, que es el miedo, de golpe empiezan a salir los pajaritos, las flores, ¿no? La música. Entonces, es un poco esto, ¿no? Nos tienen que enseñar cómo debemos reconstruir nuestro agujero, ¿no? Pero es que no nos lo han enseñado, es que somos muy incultos emocionalmente. En tu web, cuando tú te presentas y explicas lo que haces, hay una frase que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha encantado y me la he apuntado para no olvidarme y podértela decir correctamente. Dice, no puedo deshacer un nudo sin entender cómo se ha hecho. Sí, es que necesitas, en un conflicto, ¿no? Hay la teoría del iceberg, que es lo más básico, ¿no? de una gestión de conflictos, ¿no? Que es la parte que se ve, ¿no? La parte que se ve es el conflicto en sí, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, hay un divorcio, ¿no? Y ya no te quiero, ¿no? Ya no quiero vivir contigo y yo qué sé, bueno, un divorcio, ¿vale? Y toda la parte de debajo del iceberg, que es los sentimientos, el por qué, el cómo yo me siento, ¿no? Y aquí es donde debemos ir, porque a veces del conflicto, os pongo uno de más sencillo, porque un divorcio es demasiado complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, yo he quedado con mi pareja que llegaré a las 5 y me presento a las 5:15 y esto hace una discusión. La discusión que se ve, la punta del iceberg, sería que he llegado un cuarto de hora más tarde. Vale. A veces los conflictos podemos ir a solucionar si son muy poca cosa, simplemente solucionamos esto, ¿no? En plan, bueno, va, he llegado tarde, lo siento, a partir de ahora llegaré antes, vale, ya está. Pero lo importante no es que he llegado tarde, lo importante es si siempre llego tarde, ¿qué quiere decir que yo llegue tarde? ¿Lo estoy infravalorando? ¿Es una falta de respeto? ¿Me estoy poniendo a mí por delante de sus necesidades? ¿No tengo en cuenta sus sentimientos? O sea, todo lo que la otra persona, o sea, tanto yo como el otro, todo lo que sentimos a partir de este hecho, que el hecho en sí
puede ser una tontería. ¿Cuántas veces nos discutimos por una chorrada, pero ahí acaba saliendo todo, ¿no? Pues es porque debajo de la cumbre del iceberg, ahí hay todo el chup chup. Ahí en las facturas que no hemos pasado en su tiempo, en su momento, son las facturas. Claro, porque ahora estaba pensando, este conflicto de que llegue 15 minutos tarde, tiene que haber algo detrás, porque si no eso no hace falta que sea un conflicto tampoco. Pero ahí hay un chup chup. Pero vamos, puede salir ahí. Ahí puede salir de todo, hay un chup chup y claro, y cada uno tiene su percepción de la realidad. Es que claro, aquí luchamos contra tantas variables en un conflicto, ¿no? Porque cada uno entiende lo que puede, claro. Tema de capacidad, lo que quiere, tema de voluntad. O sea, realmente en un conflicto hay tantos factores, tantas variables entre la autoestima de cada uno, lo que han vivido antes, la manera como se comunican, la empatía que tienen. Y aparte todos estos temas de conflicto, por eso recalcaba tanto el tema de la capacidad, porque normalmente cuando no nos entendemos con alguien o tenemos una manera diferente de pensar de otra persona, siempre pensamos que el otro escoge ser así. O sea, siempre atribuimos que es su voluntad ser así. Y a veces no es voluntario, a veces es un tema de capacidad. El otro no sabe hablar mejor, no sabe empatizar más, no sabe comunicar de otra manera. Pero en temas emocionales siempre que nos creemos que los caracteres ya están forjados y que es un tema de voluntad. Por ejemplo, os doy un ejemplo. Con mi hija, ¿no? Se hace P4, ¿no? Pues es como que yo tengo muy asumido que ahora sabe escribir su nombre, pero yo no dudo que sabrá escribir una frase entera, ¿no? Porque pienso que es un aprendizaje exponencial. En cambio, con el carácter, mi hija no tenía ni una semana que yo ya decía, es nerviosa, es impaciente, o es curiosa, o es muy simpática. O sea, nace un hijo y al cabo de nada, unas horas, ya estamos diciendo es. Ya es su voluntad, es su carácter. Y no entendemos que es un tema de capacidad, de entrenamiento, de ir aprendiendo por el camino de la vida, ¿no? Pero en esto somos un poco... cuando nos discutimos con alguien es en plan, no, es que él es así, él no quiere entenderme, él no quiere hacerlo. Y a veces no nos damos cuenta que simplemente es que no puede o no sabe hacerlo mejor. Claro, y ahora hablabas de una cosa también muy importante que a veces se nos olvida, ¿no? Y es que la realidad en sí tampoco existe, es decir, depende de cada uno cómo lo mira. Y ahí cuando hay dos personas que están en un conflicto, yo entiendo que una de las funciones principales que tiene que hacer un mediador es como decir, bueno, es un tercer espectador que no es parte implicada y que puede dar también su visión, porque si no a veces es como, ¿qué visión es la correcta? Porque ¿cuál de ellas más distorsionada, verdad? Aquí al final todos tenemos cierta razón, pero... ¿Sabes aquello que dicen de cuántas versiones hay? Dice la tuya, la mía y la verdad. Claro, exacto, ¿no? Porque la verdad en sí, ¿cuál es la verdad? Porque al final la realidad existe en el momento en que la persona la vive. ¿Por qué? Porque ya la interpreta, le da su significado, de ahí pues su manera de ser, sus antecedentes, otras situaciones que haya podido vivir. Y claro, yo entiendo que ahí la mediación tiene que hacer una función un poco como más objetiva, si cabe, ¿no? Sonia, ¿cuál es en sí esa función que tiene el mediador? Bueno, también te digo que, claro, esto lo tengo que dejar un poco claro, que la función del mediador y lo que hago yo creo que es un poco diferente, porque digamos que he unido como las dos disciplinas, ¿no? La de mediación y la de inteligencia emocional. Por tanto, no es que yo tenga un método propio, porque no, o sea, no es que tenga un método mío propio, pero sí que es verdad que utilizo una manera de trabajar, ¿no? Y en esta manera de trabajar... creo muy importante que las personas primero entiendan qué les está pasando o tengan los conocimientos previos. Es decir, siempre que hago un entrenamiento emocional, que es como lo digo yo, o una formación, intervención, lo que sea, siempre tiene como dos partes. Tiene la parte más teórica y la parte más práctica. ¿Por qué? Pues porque pienso que primero necesitan entender cómo funciona la inteligencia emocional, esto mismo de la percepción, necesita tener unos conceptos básicos para entender que lo que ellos han percibido como realidad no es realmente real. Una vez la persona entiende esto, y de golpe algunos ya lo sabían, pero otros de golpe les descubres un mundo que no conocían, empiezan a cuestionar su manera de ver las cosas. Aquí es donde encontramos el agujerito.
Aquí es donde yo puedo empezar a unir las piezas, ¿no? y actuar desde este punto de vista observador, de tercer ojo, ¿no? Porque si ellos no entienden que pueden estar equivocados, ¿cómo van a cambiar, ¿no? O sea, es que realmente cuando tenemos un conflicto con alguien, es muy difícil querer cambiar uno. Un día publicaba un post en Instagram, ¿no?, que decía, ¿hablas para solucionar o para convencer? Y es que es verdad, realmente cuando estamos en una discusión yo al menos quiero convencer al otro. O sea, yo no quiero escuchar, yo quiero convencer. Entonces, como que la mayoría de gente quiere convencer, es muy difícil llegar a un entendimiento. Por ejemplo, este conocimiento de la realidad que comentas, Nuria, realmente de lo que percibimos, solo un 5% es real. El otro, digamos que el cerebro tiene como unas lagunas que no le da tiempo de percibir todo lo que ve o todo lo que siente, y lo que hace es tirar de los recuerdos o tirar de lo que él ya cree que sabe, porque aparte somos como muy egocéntricos de que nosotros tenemos mucha razón. Entonces, ¿qué hace? Solo pilla el 5% y el 95% él lo pone porque el verano pasado tú me dijiste tal cosa, por tanto ahora me debes haber dicho lo mismo. Claro, si ya partimos de que dos personas solo han visto realmente el 5%, ¡puf! Qué difícil, porque es que el 95% restante se lo están inventando y no son conscientes que se lo están inventando. O sea, que telita, telita, telita. Yo creo que es esto, es muy necesario que la gente primero aprenda, entienda qué le está sucediendo, entienda el porqué de sus pensamientos, ¿no? Y a partir de aquí intentar buscar puntos mutuos de acuerdo. Porque, Sonia, ¿tú trabajas con las dos personas que hacen la mediación o únicamente ayudas a una de las partes para que trabajen su inteligencia emocional y puedan ellas buscar la solución? ¿O tú confrontas o trabajas con las dos partes del conflicto? Depende de la intervención que haga. Es decir, lo que yo hago son formaciones, ¿vale? Básicamente hago formación. Luego, cuando hago intervención, pueden ser de dos tipos. Uno sería mediación, que quiere decir que todas las partes implicadas intentamos buscar un acuerdo, que esto es un proceso largo, costoso, difícil, pero no más difícil que el judicial, ojo. Y yo, para mí, mucho más respetuoso con las partes, con los sentimientos y con una duración mucho más larga del acuerdo. Y otra es lo que yo hago, que serían los entrenamientos emocionales, que eso simplemente son intervenciones individuales, que a veces las junto, ¿no?, y hacemos grupos, y lo que hacemos es, intervención individual, y en algunas sesiones nos juntamos todo un grupo, ¿eh? Pero la mediación como tal siempre, siempre es con todas las partes implicadas. Yo creo que has dado en el clavo cuando hablabas de la importancia de la mediación. Evidentemente, cuando ya no hay una mediación y ya no hay una solución que no sea la judicial, hay que ir a juicio. Pero aquí todas las partes tienen el mismo derecho para explicar su versión, y quizá también para poder ser escuchadas de manera adecuada, porque hay momentos, por lo que vemos muchas veces en las películas, que te hacen una pregunta y tienes que responder esa pregunta en cuestión, que a lo mejor necesita una explicación, ¿no? Necesita poner un poco más o en contexto para poder entender por qué reaccionas de una manera o por qué has reaccionado de la otra, ¿no? Y aquí la mediación sí que juega un papel, en este caso más, podríamos decirlo como más, puedes explayarte más, puedes explicar más la situación, o por qué reaccionas así o por qué reaccionas así. Yo creo que es más profundo, o sea, te diría así a grandes rasgos, te diría que del iceberg aquel que os contaba, la parte de arriba sería la judicial, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no?, con el tema de un divorcio, ¿no?, cuando tú estás haciendo el convenio regulador, lo que haces es pactar, ¿no?, unos horarios, ¿no?, con las custodias, unos horarios, un precio, cuando tengan 18 años y quieran ir a la universidad, yo pondré 3.000, tú 3.000, etcétera, etcétera. Es como todo muy objetivo. Pero claro, ¿qué pasa? Que el judicial, evidentemente, y no está preparado para poder llegar a la parte de debajo del iceberg. Aquí es donde hay la mediación o ya, claro, en el caso de un divorcio sería ya la mediación, ¿vale? Que es el por qué, el por qué es más adecuado. A veces la igualdad no es la justicia, ¿no? A veces, según no sé, según las características del niño, de la niña, las necesidades, el sueldo, el contexto económico, el barrio donde viven, etcétera, 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 se debe rascar mucho más. O sea, no te puedes quedar con tú pondrás 3.000 y yo pondré 3.000. ¿Por qué? Pues porque tal vez no partimos de la misma base, ¿no?
pero este proceso necesita ser mucho más profundo y sobre todo voluntad. Si la persona lo que quiere es ganar, que se vaya directamente a un juicio. Si la persona lo que quiere es salvar la relación, cuidar al hijo, llegar a un objetivo común, mediación. Depende del objetivo que realmente tengan. Pero también te digo que ser sincero y honesto con uno mismo, con el objetivo que pretende conseguir, es el primer paso. Y parece también muy obvio, pero nos cuesta mucho ser sinceros. O sea, a veces decimos que lo hacemos por una cosa, pero realmente dentro nuestro pues hay emociones que, bueno, que son las que son, ¿no? Y que si, por ejemplo, mi ex se ha ido con otra y yo siento rabia, pues ostras, siento rabia. Pero claro, no puedo decirlo, ¿no? Bueno, es muy, muy complejo, mucho. Es muy complejo y además hoy queríamos hablar de muchas cosas contigo. Vamos avanzando en el tiempo. Estamos con Sonia Méndez, ella es abogada, criminóloga, especialista en gestión de conflictos, también especialista en inteligencia emocional. Indagando un poquito en tu Instagram, que además lo tienes muy bien ordenado, me encanta, tienes muchísimas cosas interesantes, como por ejemplo, hablas de técnicas y maneras también de cómo podemos autoayudarnos en según qué situaciones. Por ejemplo, hablas de la técnica del espejo, que a mí me gustaría que también nos explicaras, porque luego cuando yo la leía decía, es que es verdad, esto de la escucha activa es muy interesante lo que Sonia nos está explicando. Hay otro post muy interesante, Nuria, que me ha encantado y creo que lo tienes que leer. ¿Cómo enganchar a una persona mentirosa? Muy interesante. Sí, Mariby, ya me lo he leído ya. Es uno de los que me ha llamado un poco la atención. Bueno, y luego el síndrome del impostor, que se habla muchísimo, ¿sí? Y que todos creemos saber qué es, y vamos a empezar por ahí. Defínenos, ¿qué es el síndrome del impostor, Sonia? El síndrome del impostor es cuando tú estás totalmente preparado para hacer una tarea, ya sea la que sea, es que me da igual, no tiene que ser profesional, puede ser a nivel social, yo qué sé, ser la presidenta de la AMPA, ¿no? O a nivel familiar, ¿no? Pues ser madre, o a nivel profesional, ¿no? Ser una súper abogada, ¿no? Es cuando tú tienes la capacidad, los estudios, el conocimiento, la voluntad para hacer aquello, pero tú consideras que no llegas a hacerlo suficientemente bien. Claro, esto, primero que las mujeres lo sufrimos muchísimo más que los hombres, ¿no? Es de aquellas cosas que, bueno, tal vez no gustan demasiado que se diga, pero son así. ¿Quién tiene la culpa? Pues no lo sé. Mujeres, hombres, todos el un cha-cha-cha, poquito. ya sabes, Sonia, la culpa fue del cha-cha-cha. Sí, el cha-cha-cha, ¿no? El cha-cha-cha de hace años y años y años, ¿no? Que lo llevamos ahí arrastrando y lo que hace pues es que realmente las mujeres sufrimos una autoexigencia tan grande que lo que hace es que podemos llegar a ser unas super madrazas y aún consideramos que no estamos haciendo suficiente. Esto le puede pasar evidentemente a hombres, mujeres, o sea, esto no es que tenga un género predeterminado, pero sí que es verdad que tal vez por las inseguridades profesionales, conciliación, etcétera, la mujer sí que sufre más de este estrés crónico, porque ya diría crónico, de que lo hace súper bien, está muy preparada, pero cuando lo consigue no se siente dueña de ese éxito, sino que considera que es un poco la suerte o bueno, que tuvo un buen día, ¿no? En cambio, no se siente lo suficientemente orgullosa de ello. Y esto no es solo el tema de que no se sienta orgullosa, es que si tú no te sientes orgulloso, tu autoestima está por los suelos y aparte no aprendes porque consideras que ha sido la suerte. O sea, es como una cadena muy viciosa que lo que hace es que tú das, estás agotado, pero no te sientes bien contigo mismo. Y hablando de este post, Mariby, que no quiero que lo digamos todo, el de cómo podemos detectar que nos están mintiendo, pero para que vayan he pensado en ti, he pensado en ti porque digo, y a Nuria le debe ir de fábula. Me gusta. Pero bueno, para que no lo diga todo, porque así también dejamos que vayan a su Instagram y lo gen, pero didnos aquellos dos, a lo mejor, porque claro, ella también es experta en PNL, que no lo hemos comentado, pero la comunicación no verbal muchas veces nos explica más que la verbal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos detectar qué 2 o 3 señales nos podrían decir que esta persona nos está mintiendo en este momento? Es que claro, la comunicación no verbal
Y ahora últimamente, y mira, tengo un post preparado que lo publicaré en breve, que es la niña del sexto sentido, porque yo soy la niña del sexto sentido, porque veo cosas donde los otros no lo ven. A mí esa película me dio mucho miedo, ¿eh? A mí me dio mucho miedo esa película, ¿eh? Bueno, pero hablamos de la intuición, Maribel. Yo también me doy miedo. Yo creo que todas las mujeres lo somos un poquillo, ¿eh? Porque este sexto sentido, ¿no? Es que, de hecho, el sexto sentido siempre se ha atribuido mucho a mujeres, ¿no? Y yo siempre digo, el sexto sentido de las mujeres, yo creo, pero estos son teorías mías, yo creo que no deja de ser comunicación no verbal. Lo que pasa es que, bueno, son conceptos que la gente no conoce, ¿no? Entonces, la típica frase de, no es lo que me ha dicho, es cómo me lo ha dicho. Pues lo que hace es que parecemos locas, ¿no? Pero realmente, si tú miras que la comunicación no verbal es el 93% de la comunicación, o sea, solo el 7% es el contenido verbal, el resto es comunicación no verbal, claro, no estamos tan locas. O sea, realmente lo que estamos viendo es realidad, lo que estamos percibiendo es real. Pero claro, ¿cómo vas tú y se lo explicas a mi marido? ¿No? Porque yo siempre digo, ostras, nos encontramos con alguien, ¿no? Hablamos, y cuando nos vamos, ¿no? Yo le digo, ¿lo has notado? Y él ya me mira en plan, ya estamos otra vez. Y claro, es como que yo percibo cosas que él no percibe. ¿Por qué las percibo? Pues por los gestos, por la postura, por el tono, por la proximidad que tienen uno con el otro, la distancia que los separa. ¿Esto qué es? Es conocimiento, o sea, es que no deja de ser picar piedra, ¿no? Y estudiar mucho y saberte los gestos, ¿no? Y por ejemplo, ahí en esto que me preguntabas, Nuria, ¿no? Sobre el mentiroso o mentirosa, bueno, hay algunos gestos que evidentemente no son 100%, o sea, no cada vez que veamos estos gestos nos están mintiendo, ni mucho menos, ¿eh? Te tienes que fijar en el contexto y en muchos otros factores, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Pues que se toquen la nariz, que miren con la mirada hacia abajo, que se muevan el anillo, el reloj. Bueno, yo siempre recomiendo un vídeo que podéis encontrar en YouTube de Bill Clinton, cuando lo entrevistaron por el caso Levinsky, que está muy bien porque se ve el interrogatorio, ¿no? Las preguntas que le hacen y se va viendo todos los gestos que hace y los van apuntando ahí, ¿no? Y se va viendo pues como todos los gestos llevan a que está mintiendo. Y me gusta mucho ponerlo en las formaciones. Sonia, estamos acabando y ya ves que últimamente estamos acabando diciendo tendremos que volver a quedar con esta invitada porque nos han quedado un montón de cosas y he de decir, para ser sinceros, que no estás en tu mejor momento porque estás bastante resfriada y has aceptado, hasta tienes décimas de fiebre, pero como estamos en la distancia, que estamos en una videoconferencia, hemos podido realizar esta conversación, pero te agradecemos mucho que hayas aceptado, aunque no estés del todo bien durante estos días, ¿eh? O sea que Sonia, gracias de verdad. Tenemos una pregunta que lanzamos a todo el mundo que pasa por el podcast y es que aprovechando que Nuria es especialista en alteraciones del sueño, hacemos la pregunta del millón. ¿Cómo duermes, Sonia Méndez? Uy, Nuria. Ay, Nuria. Ahora me va a dar trabajo. Yo ahora te quiero para mí. Te quiero para mí solita ahora. Bueno, a ver, claro, todo este currículum que habéis visto, claro, es como todo, ¿no? La puntita del iceberg. Qué guay, es polifacética, sí, ya. Pero eres hiperactiva, no eres polifacética, claro, eres hiperactiva. Ahí está, o sea, cada cosa lleva su contra, ¿no? Entonces sí, soy no diagnosticada, ni mucho menos, no es que tenga hiperactivismo, pero sí que es verdad que tengo la mente muy, muy, muy activa, mucho. Y en un mismo momento pues puedo hacer como muchas cosas a la hora y bueno, estas cosas, ¿no? Y claro, todo el mundo me dice, qué guay, ¿no? Qué guay, porque claro, ¿no? Pues claro, en un año me saco 4 carreras, ¿no? Y es fantástico, pero esto conlleva unas consecuencias, ¿no? Entonces, mi sueño, aparte de con bruxismo a tope, no, porque aprieto muchísimo todo el tema mandibular, esto me provoca dolor de cabeza, tinnitus, ¿no? Que es el acúfeno de la oreja. Evidentemente no tengo un sueño idílico, ni mucho menos. Pero bueno, también con 2 niñas, ¿no? Bueno, también el cuerpo lo hace como puede. Pero yo, Nuria, de verdad, o sea, yo te quiero para mí solita. Mira, Sonia, te voy a decir lo mismo. Muchas veces buscar la causa ya nos ayuda muchísimo. Y tú ya has dicho aquí un par, entre ellas el bruxismo.
los niños, y después esa, más que hiperactividad, yo no llamaría hiperactividad, sino hiperactivación del cerebro, porque el cerebro llega a un momento que cuanto más lo activamos, pues es como que coge carrerilla y está tan acostumbrado a estar activo, a trabajar, que le es muy difícil el parar. Y entonces el poder hacer a esas pequeñas paradas también durante el día, que lo hablamos muchas veces, tan importantes, ayuda a que este cerebro no se acabe pasando de rosca, lo vayamos como frenando poco a poco. Y además es muy importante, sobre todo este descanso, estas paradas, porque aunque nos pensemos, y eso también cuando voy a las empresas, ¿no?, a explicar lo importante que es el descanso, porque a veces pensamos que cuanto más trabajamos, más rendimos, y eso pues no siempre ocurre así. Es cuanto más paramos, más dejamos descansar a nuestro cerebro, es cuando después se activa mejor y rendimos mucho mejor, ¿vale? O sea que sí, Sonia, ya hablaremos. Pero vas por el buen camino, vas por el buen camino. Sonia, todo esto, la criminología, ¿qué papel juega ya para acabar? No con mucho. todo lo que haces. En esto te soy sincera que no mucho. O sea, la criminología la hice por esto que te digo, porque me encontraba que estaba en el mundo jurídico, pero a mí me tiraba el porqué, ¿no? El porqué de las personas, por qué actúan como actúan, ¿no? Y la criminología como estudio, yo siempre soy como muy crítica con esto, la criminología como estudio es muy interesante porque puedes entender, comprender el por qué las personas actúan como actúan y te hace tener una mayor empatía y una mayor comprensión y con ello una mayor capacidad de perdón, ¿vale? Esto sí que criminología me lo ha aportado realmente, pero a nivel práctico, bueno, a nivel ya como licenciatura ya la pongo muy en duda porque realmente es una licenciatura de 5 años, bueno, ahora 4 porque son grados, ¿no? Pero realmente trabajar de ello es muy difícil. O sea, siempre que me contacta gente y me pregunta, ostras, mi hija o quiero estudiar criminología, yo la verdad no lo recomiendo porque no hay un trabajo, por suerte, aún, bueno, tal vez sería necesario, pero no, los recursos públicos ahora mismo no darán respuesta con un criminólogo. Por tanto, a mi día a día no me ha aportado demasiada, pero bueno, es como todo, al final todo de una manera inconsciente el camino te va ayudando de alguna manera, o sea que supongo que de forma inconsciente en mi día a día lo estoy aplicando, pero no soy consciente de ello. Sonia va buscando su propósito, su porqué, va buscando ese granito y eso es muy bueno porque no la frena, ¿no? Porque muchas veces lo que decíamos, tienes un trabajo pero no te sientes satisfecho y muchas veces, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque ya son muchos años y todo el esfuerzo que me ha costado y muchas veces nos acabamos pues un poco como adaptando, ¿no?, a esta situación, pero ella no, ella ha querido dar un paso más adelante porque ella quiere hacer algo que le gusta y en ese buscar el que le gusta, en el que se encuentra pues bien, ¿no?, y satisfecha con su vida, que eso es lo más importante, pues ha ido buscando y hasta que pues ha ido encontrando. Mira, me has hecho pensar, Nuria, en la palabra que llevo tatuada. Bueno, los oyentes no la pueden ver, ¿no?, pero vosotras sí, así en online, que es Ikigai. ¿Vale? Que es la palabra Ikigai, y Ikigai es una palabra japonesa que lo que quiere decir es que es descubrir tu propósito en la vida y aquello que te da luz, ¿no? Y a nivel profesional, ¿no?, es un poco esto, encontrar aquello que se te da bien, que consideras que tienes un talento para ello y que la gente puede necesitar y te pueden pagar, que esto ya es la bomba, ¿no? Que una cosa que te guste te paguen por hacerla. Y entonces, bueno, pues yo un día descubrí que mi Ikigai era este. Y bueno, es lo que decíamos, realmente soy afortunada, lo único que, bueno, tienes que pasar por diferentes caminos, ¿no? Pero no todo el mundo llega a conseguir encontrar su Ikigai. Ajá. Pues nos quedamos con eso, Sonia. Ha sido un placer compartir contigo este ratito en Con B de Salud. Nos ha encantado hablar de inteligencia emocional, de mediación familiar y también gestionar equipos de trabajo y esperamos que otro día estés dispuesta a colaborar con nosotras. Y tanto, me ha encantado, estoy con un poquillo de fiebre, ya lo has dicho, Mariby, pero bueno, me ha ido súper bien hablar con vosotras, ha sido muy, muy interesante. Es muy que divertido. al final, Nuria, tú y yo seremos como un analgésico. Claro. Sí, es verdad, ¿eh? Se encuentra a faltar, ¿eh?, el poder hablar y charlar un rato tranquilamente y tanto. Pues aquí Muchas siempre vas a encontrar chicas. un espacio. Gracias, Sonia. Gracias. Venga, gracias. Hasta aquí el episodio de hoy.
¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.